Bueno, buenas noches, Dios los bendiga mucho, gracias a las personas que están conectadas para esta casa de oración de los días martes. Bueno, vamos a orar para iniciar esta reunión. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por nuestras vidas, gracias por tu amor, Señor, porque nos permite un día más estar aquí reunidos en tu nombre, para así nosotros aprender de ti, de esa palabra, para nosotros tener esas herramientas diarias. Gracias, Padre amado, por nuestra casa Miré, Señor, que tú nos permites estar aquí en Argentina, reunidos, Señor, en tu nombre para glorificarte. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, muchachos. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que se titula la especialidad del apóstol Andrés. Si alguno de ustedes puede buscar en Juan capítulo 1 del 35 al 42 y lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para así comprender esta lección del día de hoy. Juan 1 del 35 al 42. Amén. ¿Lo tiene? Léelo ahí en voz alta para... Leo el nombre del Padre y Espíritu Santo. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Bueno, en el mundo profesional y artístico o religioso, es muy común que alguien se especialice en algo. Cuando tenga una denominación, cuando son doctores, están los cirujanos, están los pediatras, los ortopedistas y varias especialidades. En todas las ramas, cualquiera sea la que se ocupa, siempre hay un especialista. Y en este caso, como leímos el título, la especialidad del apóstol Andrés. ¿Qué es lo que cuando se leyó este tema? Que dijo: trajo ante Jesús a su hermano. Andrés y Pedro eran hermanos y ambos eran pescadores. Sin embargo, en Andrés había algo diferente a los demás pescadores. Desde que conoció a Jesús, se especializó en traer personas ante el Maestro. La primera persona que trajo Andrés, que fue para que tuviera un encuentro con Jesús, fue a Pedro, a su hermano. Este apóstol, a quien andando el tiempo le daban el honor de ganar nada menos que 3.000 personas en su primer sermón. Que eso lo vemos ya lo que es los principios de Hechos. Pero nosotros lo que debemos enfocarnos de esta palabra, que nosotros debemos llamar a las personas que tengan un encuentro con Jesús. No es insistirles, sino que así como llegó a nuestras vidas, nosotros también mostrárselo a las demás personas. Muchas personas están pasando por dificultades y la idea es que los conozcan. No es que vengan a llenar la iglesia, no es que vengan a llenar Miré, Buenos Aires, sino que las personas puedan tener un encuentro y puedan
restaurar su vida, su familia, varias partes de su vida, porque muchas personas se sienten actualmente vacías. Yo veo muchos ejemplos de que cuando yo estaba en Venezuela, muchas personas me hablaron de Jesús, de Dios, entes cristianos. Tanto en el trabajo yo tenía gimnasio y habían personas que me hablaban de Jesús, me compartían la palabra. Y mi suegra, la mamá de Maylin, ella me invitó en 2 oportunidades para su iglesia y yo fui, pero a pesar de que en esos momentos yo no llegué a los pies de Cristo, se estaba dejando una siembra. Ellos están como Andrés, dando a conocer que conocieron al Mesías, que lo vieron, que escucharon hablar. Andrés andaba con Juan el Bautista. Entonces cuando vio que pasó pasó Cristo, Andrés preguntó quién era y lo siguió. Y lo reconoció, enseguida le dijo maestro. Entonces nosotros debemos hablar de Cristo a las personas, no con la manera de invadirlo, sino que mostrarles que con nuestros testimonios, que nosotros somos hijos de Dios, las personas se van a abrir. Yo me he montado en taxi y visto que son venezolanos y yo le digo que Dios los bendiga, bendiciones. Y las personas me preguntan, ay, ¿tú eres cristiano? Sí, y se abren y digo, ve para la iglesia. Busca a Dios. Un compañero del trabajo estuvo viniste por primera vez, el muchacho vino y se está congregando cerca de su casa. Lo importante es que se congregue. No es que para traerlo acá, sino que la persona realmente conozca a Cristo y pueda ser salvo. Y entonces, ¿qué dijo? Trajo ante Jesús a un niño. También vemos que Andrés, cuando que están reunidos con esas miles de personas, cuando Jesús terminó de hablar, que decían que mandara a las personas que se fueran porque no habían cómo alimentarlos. Pero hay como que lo que puede pensar el hombre, el adulto. Pero nosotros no debemos subestimar a los niños, porque nunca, a veces los adultos no le dan oportunidad a los niños de expresarse, de mostrar el valor que tienen. Y entonces a veces ignoramos hasta lo que puede decir un niño. Pero dice que de la boca de los niños y de lo que maman fundaste la fortaleza para que hacer callar al enemigo y al vengativo. Es que esos adultos nunca oyeron lo que dijo Jesús. Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Andrés, fíjate que para que hubiera lo que fue la obra del Señor, llevó un niño que era el dueño de los panes y de los peces. Y como permitieron que estuviera esa cercanía de ese niño a Jesús, simplemente Jesús levantó y bendijo los alimentos. Y con fe le dijo a los apóstoles, vayan y repartan. Y así vieron ese milagro. Con una poca cantidad recogieron muchas cestas de alimentos, pero permitiendo que lleguen los niños. Entonces nosotros debemos hacer también como Andrés, estar pendiente de los niños, que ellos también, si nosotros estamos haciendo una reunión que estamos hablando de Dios y ellos se meten en medio de la reunión, nosotros no debemos dejar que, como teníamos esa creencia que vivíamos antes en Venezuela, no, estamos hablando de los adultos, los niños para allá. No, porque nosotros somos personas que vamos a hablar cosas correctas, no cosas incorrectas. Y si nosotros estamos hablando de Cristo de Jesús, y así como nosotros nos estamos alimentando espiritualmente, a pesar que un niño esté en un espacio, esté jugando, esté hablando con otros niños, el espíritu está recibiendo. Entonces nosotros, como el apóstol Andrés, estamos haciendo la obra,
Estamos permitiendo que por el oír vaya el entendimiento. El Espíritu le va a pedir luego cuando sea grande, yo necesito de la palabra, yo necesito de estar ahí. Y entonces nosotros nos debemos enfocar en eso, tener ese tipo de actitud, tener esa especialidad. Entonces trajo ante Jesús hasta los extranjeros. Cuando hubo la fiesta de Pascua, los extranjeros habían escuchado, que eran los griegos, habían escuchado a Jesús, habían escuchado de hablar de Jesús. Seguía uno de los apóstoles y vino, le preguntaron a Andrés, mira, están unos griegos aquí, ¿era que lo llevamos a Jesús? Y Andrés le preguntó a Jesús y tuvo una reunión con los griegos para que escucharan la palabra. Entonces nosotros no nos debemos preocupar que si la persona tenga otra creencia religiosa y nosotros ocultarla. No, es budista, es tal cosa. Yo me acuerdo de una oportunidad, estamos evangelizando en pandemia y yo me le acerqué a un muchacho y lo saludé y me dijo, yo soy santero, pero eres venezolano, ¿verdad? Sí, yo también soy venezolano. Oye, y uno hablando, y, oye, sí, la cosa está difícil. Yo, sí, la cosa está difícil, pero Dios es el que me sustenta. O sea, a pesar de las dificultades, yo empecé como es venezolano, y le dije, mira, yo también soy venezolano. Mi venezolano creía en Cristo y lo conocí aquí y me ha ayudado mucho, me ha levantado. Y ser de testimonio, no es santero que voy a estar yo hablando. Y hay muchas personas que, verdad, no importa, que si están dispuestas a escuchar es porque el alma lo necesita. Si ellos están abiertos y de escuchar, aunque sea una palabra de bendición, uno se la tiene que dar. Porque lo importante es que las personas puedan conocer a Cristo así como nosotros lo conocemos. Amén. Como el punto dice, ¿te gustaría la especialidad, Andrés? Es posible que tú seas una persona sin muchos títulos académicos y de una vez que te hayas considerado sin mucha capacidad intelectual. Andrés también lo fue. Sin embargo, la especialidad de Andrés es la de llenar iglesias de nuevos convertidos. Haz tú como ese joven que dijo a un amigo suyo, te presento a mi Señor Jesús. No debemos tener vergüenza. De verdad que nosotros podemos ser personas de cambio. Del compañero de trabajo y otros más, ellos ven que yo oro cuando vamos a comer, oro por los alimentos. Que hasta un compañero agarró y tenía varios días presencial con él y con una oportunidad me esperó que yo llegara con los alimentos y no había tocado sus alimentos hasta que yo orara. Y agradeció que yo estaba orando por los alimentos. Y argentino. Y dijo, bueno, qué bueno eso que él quería escuchar la oración en ese momento. Que necesitara. Que uno cuando está en el trabajo y ve que otras personas hablan cosas diferentes y uno no se une a eso, y hay una persona que no necesita, se acerca y te pregunta, y hasta te pregunta de cómo leer la palabra de Dios. Y invitarlo a la iglesia, invitarlo a que vaya a escuchar la palabra. Si ellos viven en Barraca, en la Boca, o trabajan aquí, viven en Tigre, bueno, te estás pasando por una situación, ve a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Eso te va a ayudar mucho, va a ayudar para restaurar a tu familia. Yo era una de las personas que cuando empecé a creer en Dios y enseguida me pusieron a hablarle a las personas en las plazas, a orar por las personas. Yo decía, a mí me hubieran dicho que yo iba a hacer esto hace unos años atrás
yo le hubiera decir a las personas que estaban locos, yo, y predicando, dando un mensaje de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo nunca había leído la Biblia. Pero Dios utiliza a las personas de una manera para que otros puedan llegar. Uno cuando hubo un ejemplo para el Parque Bicentenario, que es tan grande y ve tantas personas de diferentes sitios, uno ve paraguayos, ¿cómo se llama? Uruguayos, chilenos, y están dispuestos a escuchar una palabra, que oran por ellos y se quebrantan y dicen que estas personas necesitan de Dios. Y se ponen una, ay, gracias, agradeciendo por la oración. Y uno, no, este es Dios. Y es hacer la obra. Y eso también es gozo para el alma de uno, para la vida de uno. De hacer la obra, que a pesar de que uno no le esté haciendo seguimiento a la persona para decir lo está haciendo bien, porque no es necesario. Porque eso es una siembra. Las personas que sembraron en mi vida cuando yo estaba en Venezuela, yo no me hicieron un seguimiento, ni mi suegra. Pero cuando yo empecé a ser cristiano, yo a esas personas me comuniqué por Instagram, por Facebook, y le comenté que empecé a creer en Cristo y le di las gracias por haber hablado de Cristo en mi vida cuando yo estaba en Venezuela. Porque era la siembra. Y a mi suegra también le di las gracias porque me invitó a su iglesia y oró por mí. Entonces eso es ya nosotros conocimos a Cristo. Nosotros éramos esos ignorantes que estábamos ahí, habíamos escuchado de Dios, pero Jesús pasó por frente de nosotros y nos dijeron que Él era el Mesías, y nosotros fuimos a correr hacia Él, y Él nos dijo, nosotros lo reconocimos, le dijimos Maestro, y por eso es que estamos en las casas de oración, por eso que asistimos los domingos a la iglesia, vamos a los talleres, porque ahí es donde está la enseñanza del Maestro. Cada día, cada día es una enseñanza. Cada día que tú abres la palabra de Dios y haces tu devocional, es una enseñanza. Cada día que tú vas de rodillas a Cristo y lo adoras, ahí Dios está trabajando en uno. Pero nosotros somos ese Andrés. No importa que te diga, no, me cuesta, no, simplemente bendice a la persona, muéstrale tu testimonio. Hay personas que están atormentadas por tantas situaciones, pero uno a mostrarle a Cristo pueden encaminar sus vidas. En pandemia, yo me acuerdo que yo estaba sin trabajo, empezando a entregar alimentos para la iglesia. La gente, las personas llorando cuando buscaban la bolsa de alimentos porque no tenían trabajo, y yo le decía, yo te entiendo, porque yo también estoy así, yo estoy sin trabajo y no tengo para pagar el alquiler, para pagar las expensas, y hubo un momento que no teníamos ni para comer, y las personas llorando se quedaban sin pensiones. Yo digo, te entiendo, pero vamos a orar para que Dios obre en tu vida. Y así, estando o creyendo en fe, Dios obra en la vida de uno. Dios no permitió que mi familia y yo pasáramos hambre. Siempre hubo alimento en la mesa. A pesar que no hubo los ingresos para pagar. Tuvimos 2 meses sin pagar alquiler. Después empezó a haber la provisión para el ingreso y ir pagando poco a poco, pero es creyéndole a Dios, que era el que a pesar de esa pandemia que tenía, que no había trabajos formales, se pudiera hacer la changuita, ¿no? Esos trabajitos para ir recolectando y dándole a los dueños del apartamento. Entonces hay que ser como Andrés, de hablarle a las personas del Maestro, de Cristo. Eso es algo muy hermoso, y cuando uno está
en la obra de evangelizar, Dios es el que pone las palabras, no es uno. Dios es el que pone las palabras para las personas. A veces me dicen, cuando salimos a la calle, que tú eres un evangelista. Y digo, yo no me acuerdo de lo que dije a cada persona. Si fue algo como que le voy a decir a esta persona, no. Dios pone las palabras y cuando termine la evangelización, me acuerdo de las personas que estuvimos reunidos, pero ¿qué le dije? No sé, eso lo hizo Dios. Dios me pone en el corazón, abraza a esa persona y no importa que no se ha bañado durante meses, hace caso, necesito un abrazo. Porque personas necesitan de Cristo y eso necesitamos hacer la obra y seguir tomando las herramientas, muchachos. Amén. Bueno, entonces vamos a orar, a cerrar esta casa de oración. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra del día de hoy, de la especialidad del apóstol Andrés, Señor, pidiendo, Padre amado, que esta palabra del día de hoy cale en nuestros corazones, Señor, que esta no es una palabra, una herramienta que cae en tierra y se pierde, sino una herramienta que va a crecer en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros creemos que tú estás obrando en nuestras vidas, en las vidas de las demás personas y que tú no haces parte de tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión.